nos cayeron tres cosas simultáneamente. Estamos pasando por un periodo bastante inusual donde confluyen tres episodios, tres sucesos. Número uno, la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Fruto de dicha llegada, un reordenamiento económico a nivel mundial. El señor Trump ha decidido, como presidente de los Estados Unidos, de cortar ayudas, reorganizar las finanzas y asignar nuevas prioridades a la economía del gigante norteamericano, la primera potencia mundial todavía hoy. Y entonces ese proceso de reordenamiento causa obviamente unas olas, unos impactos en las economías que dependen, que están directamente interconectadas con los Estados Unidos. Y a eso le tenemos que sumar lo que ya venía pasando, y es el desarrollo de la cuarta revolución industrial. Podemos, para que ustedes tengan un poquito de contexto, nombrar la primera revolución económica. Podríamos estar diciendo que fue el paso de la humanidad de ser recolectores, de ser cazadores, a cultivar la tierra. Ese fue un paso, un momento revolucionario en la historia de la humanidad. Luego, cuando el ser humano inventó la imprenta y se empezó entonces a masificar, a reproducir el conocimiento, la invención de la imprenta trajo consigo una verdadera revolución, el siglo de la iluminación, donde las personas pudieron tener acceso a mucha información que antes estaba solamente destinada a unos pocos. Podemos decir que esa fue una segunda revolución en la historia de la humanidad. La tercera fue la introducción de las máquinas, el trabajo más eficiente a raíz de la entrada en escena del motor de vapor. Se empezó por allí hasta lo que tenemos hoy día. Los grandes aviones, barcos, locomotoras y todo tipo de automatización. Y ahora la cuarta revolución tiene que ver con la inteligencia de las cosas, la inteligencia artificial, donde se desplaza o se sustituye mucho trabajo humano de análisis, de resumir ideas, de redactar conceptos por una máquina, por una inteligencia artificial, y eso genera, obviamente, cada una de estas etapas generó unos cambios, unas transformaciones. Cuando entró el carro, el automotor, el vehículo de combustión interna, el carro de Ford, pues obviamente se llevó por delante la industria de los caballos, que era el medio de transporte dominante, y desplazó esa industria. Y así hoy vemos cómo la inteligencia artificial está llamada a desplazar muchos trabajos, a buscar unas eficiencias y a generar economías en los procesos productivos. Tenemos que saber que eso es real y que eso está pasando, y tenemos que adaptarnos. Lo que está sufriendo el mundo hoy lo podemos denominar, aquí tengo una gráfica que la vamos a compartir en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, donde ustedes podrán ver el análisis de la gráfica de la curva o las etapas de toda crisis. Cualquier crisis, estamos viviendo una crisis actual por un reordenamiento de la economía mundial, por un cambio de paradigma, no solamente con Donald Trump, sino también con la inteligencia artificial. Y lo primero es un shock, una parálisis, una reacción inicial de sorpresa,
de incredulidad ante el evento nuevo e inesperado. Yo creo que todos nos sentimos así durante las últimas semanas de enero y las primeras de febrero. Luego viene la segunda etapa, que es una etapa de negación, donde se muestra una resistencia a aceptar la realidad de la situación, tratando de minimizar su gravedad o creyendo que el cambio es temporal. Luego viene una tercera etapa, que es la de emoción intensa, donde se refleja la aparición de emociones fuertes como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, precisamente a reconocer el cambio, la realidad. La cuarta etapa dice que se denomina como la desorganización. Indica confusión, desorientación, interrupción de rutinas y dificultad para tomar decisiones claras. Y por última, la etapa de la reorganización o adaptación, que demuestra el desarrollo de las estrategias para enfrentar la nueva realidad, ajustando nuestra realidad a los acontecimientos. La aceptación y resolución es cuando se logra no solamente aceptar la realidad, sino superar las dificultades que ésta nos pueda traer. Entonces esas son las etapas, las vamos a poner allí. Hay un gráfico que lo ilustra bastante bien, lo vamos a poner en nuestras redes para que ustedes puedan ver e identificar en qué parte de la curva se encuentran ustedes. Cada persona es diferente, cada familia es diferente. La realidad es que, al parecer, los aranceles, que es la palabra preferida de Donald Trump, llegaron para quedarse. Al parecer, son una realidad independiente de lo que hagan los países, los gobiernos. Al parecer, vienen para quedarse. Un artículo muy interesante que les invito a que lean, se publicó hace 3 días, el lunes 17 de febrero, se publicó en la página del CBC, un periodista, un investigador que yo sigo con mucha frecuencia, que se llama Peter Armstrong. Peter Armstrong. Él tiene una columna que se llama Mind Your Business, como quien dice, ocúpate de lo tuyo, en la CBC. Y su artículo es bastante diciente. Yo creo que es importante traerles este artículo de uno de los medios de comunicación más importantes de Canadá, que contrata a un gran número de investigadores, de periodistas de tiempo completo para desarrollar un trabajo investigativo. El artículo se denomina o se llama ¿Funcionan los aranceles? O sea, el artículo es una pregunta. ¿Funcionan los aranceles? Y continúa diciendo, a veces sí. O sea, el señor Peter Armstrong juega con nosotros porque la respuesta inicial que se nos llega a la mente es que no, que son algo horrible, que son lo peor que nos puede pasar, que son un castigo. Pero él aquí establece otras dinámicas. Dice, si lees este boletín, podrías preguntarte por qué los aranceles son la herramienta favorita de Donald Trump. ¿Por qué? Estos impuestos a las importaciones. Dice el señor Armstrong, como hemos señalado repetidamente, los aranceles castigan a los consumidores, vuelven más lenta la economía, aumentan los precios y en muchos casos producen despidos. Pero ha habido momentos en los que los aranceles sí funcionaron. Por ejemplo, en la década de 1970, la industria automotriz japonesa estaba en auge. Marcas como Toyota inundaban el mercado norteamericano con automóviles pequeños y económicos. El entonces presidente, uno de los presidentes más queridos de los Estados Unidos, Ronald Reagan, impuso aranceles elevados
a todos los autos japoneses importados a los Estados Unidos, a lo cual Canadá inmediatamente siguió o imitó dichos aranceles. En un argumento que resultará muy familiar para cualquiera que siga las noticias hoy en día, los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos allá en 1970 afirmaron que no habría aranceles si las empresas, Toyota por ejemplo, simplemente fabricaban sus autos en Norteamérica. O sea, si pasaban o creaban industrias, plantas de fabricación en Norteamérica y generaban empleo en Norteamérica. El periodista de CBC se comunica con un ex ejecutivo de Toyota, un ejecutivo de Toyota retirado, quien escribió una tesis de maestría. O sea, él hizo una maestría, este ejecutivo de Toyota, y en su tesis, para graduarse, habló o recontó la historia de la industria automotriz canadiense. Dice este exfuncionario de Toyota, un alto directivo, que los aranceles funcionaron allá en 1970 y empujaron a los fabricantes de automóviles japoneses a establecer centros de producción en América, en Canadá y en Estados Unidos. Toyota construyó una planta con capacidad para 200,000 vehículos al año en Georgetown, Kentucky. Canadá obtuvo una fábrica con capacidad para producir 50,000 autos al año en Cambridge, aquí en Ontario. Honda se comprometió a fabricar 60,000 autos en Alliston, aquí muy cerca de Toronto. Dice entonces este exfuncionario de Toyota en la entrevista que le hizo el periodista de CBC, que Toyota y Honda existen hoy en Canadá como empresas gracias a la amenaza de aranceles y otras medidas proteccionistas que Canadá impuso allá en los años 70. El señor se llama Greg Mordew, quien es ahora profesor asociado en una prestigiosa universidad, la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario. O sea, no es cualquiera. Dice él, hoy en día, Honda, como se pronuncia en inglés, fabrica 400,000 autos al año en Canadá y está a punto de invertir 16,000 millones de dólares en sus operaciones aquí en Canadá, como lo anunció el pasado mes de noviembre del 2024. Por otro lado, Toyota produce 550,000 vehículos en Woodstock y Cambridge, aquí en Ontario. Todo eso comenzó gracias a las medidas proteccionistas de los legisladores canadienses y estadounidenses a finales de los 70 y principios de los 80, afirma el profesor Mordew. Las plantas de Honda y de Toyota en Canadá emplean a miles de personas, contribuyendo significativamente a la economía. A continuación, y esto lo puse yo, una investigación mía, para complementar el artículo de la CBC, les voy a decir cuántos empleos produce Honda y Toyota en Canadá. En la planta de Alliston tiene 4,200 empleados. Pueden buscar esa cifra en la página web de Honda Canadá, mfg.ca. Con una capacidad de producción anual de 400,000 vehículos. En esa fábrica de Honda se produce el Civic Sedan, Honda Civic Sedan, muy popular, la CR-V, la Honda CR-V, y por otro lado, Toyota, en Cambridge y en Woodstock, tiene
alrededor de 8.500 empleados. 8.500 empleados. Con una capacidad de producción anual de 500.000 unidades. Los modelos que se producen aquí en Cambridge son el Lexus RX 350, el RX 350H y el 500H. En la planta de Woodstock se produce la popular, muy bien vendida, Toyota RAV4 y la RAV4 híbrida. Pueden entrar a la página web de Toyota, que es tmmc.ca, y ahí van a tener los datos que yo les estoy compartiendo. Estas cifras reflejan la importancia de ambas compañías en el sector automotriz canadiense y su impacto profundo en la generación de empleo en las comunidades locales, sin contar los empleos indirectos, los miles de empleos que se producen en pequeñas compañías medianas y grandes que producen partes para estas dos compañías gigantescas que producen entre las dos 1 millón de carros al año. Imagínense ustedes. Compañías como Magna en la ciudad de Aurora emplea miles de personas y produce buena parte de los repuestos o de las partes que se utilizan en el ensamble de estas dos marcas de vehículos. O sea que en la historia los aranceles, los impuestos a las importaciones a veces funcionan. Yo me declaro como un optimista empedernido. Eso es lo que yo soy. Yo soy un optimista. Yo trato de buscar lo bueno hasta en la peor de las situaciones. Ustedes me disculparán. Hago la advertencia que mi conducta optimista muchas veces causa repudio, polémica, puede ser irritante, sobre todo para las personas pesimistas, que tienen derecho a ser pesimistas. Por favor, escucharme sin apasionamientos, ¿verdad? Esto no es para nada personal. Imagínense que yo he titulado a este segundo artículo, que no es de ningún periodista ni de ningún periódico, es un artículo mío, asumo la responsabilidad. Lo he titulado con un nombre bastante provocador: Beneficios de las amenazas económicas de Trump. Beneficios. Bueno, ustedes se preguntarán, pero Jorge, te enloqueciste. ¿Qué beneficios puede haber en esta táctica casi que de matoneo a la que hemos sido sometidos los canadienses? Bueno, dice la Biblia que a los hijos de Dios todo les viene para bien. Todo les acontece al final para bien. Y de nada nos sirve sumarnos en el negativismo, la negatividad, sumarnos en la desesperanza, porque eso no nos va a llevar a nada. Yo les hago un compendio de lo que yo he visto que hasta ahora ha sido un beneficio de lo que está pasando con Trump. Número 1, parece que va en serio, cualquiera que sea el próximo primer ministro, parece que va en serio la construcción de un oleoducto entre Alberta y Halifax. Parece que ese oleoducto del oeste al este canadiense, conectando la producción de hidrocarburos con los puertos y con las refinerías en la costa este, en Halifax y en Nueva Escocia, parece que sí va a suceder y que le van a consultar a las comunidades indígenas y que las van a beneficiar con progreso, con recursos, con agua, con escuelas, porque ellas tienen que dar permiso para pasar por su territorio. Y eso, honestamente, estaba totalmente muerto. No había ni siquiera riesgo ni amenaza de que eso se convirtiera en una realidad. Solamente antes de ayer, el primer ministro actual, el señor Justin Trudeau, acaba de anunciar lo que para nosotros se veía como un sueño. Lo hemos tratado aquí en este programa varias veces. La construcción de un tren rápido entre Toronto y Quebec City. Ya asignaron recursos, pusieron en marcha ese proyecto que estaba archivado, por el que nadie daba un centavo y que
parecía que no fuera importante. Todos nos hemos preguntado, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es posible que Canadá siga teniendo medios de transporte tan ineficientes? Se están eliminando o se promete la eliminación por parte de todos los candidatos al cargo de primer ministro en Canadá. Han prometido la eliminación de las barreras comerciales entre las 10 provincias y los 3 territorios canadienses. Hay barreras. Muchas veces es más fácil exportar a Estados Unidos que exportar entre las provincias, lo cual es gravísimo. Se promete diversificar la economía canadiense exportando a más y mayores y diferentes mercados. Diversificar, dejar de depender exclusivamente de los Estados Unidos. Se le promete por parte de todos los partidos, o sea, esto es general, el diversificar la economía, impulsar planes de expansión minera, plantas de procesamiento de gas natural, innovación en tecnología, de manera responsable con el medio ambiente, para poder exportar los recursos naturales canadienses a otros mercados diferentes a Estados Unidos. Europa necesita con urgencia el gas natural licuado que hoy lo está exportando a Estados Unidos, llenándose de recursos, de dinero que podría bien servirle a Canadá. Otro beneficio de lo que está pasando con Trump: combate frontal al tráfico y producción de fentanilo y control a la inmigración ilegal que genera o fomenta la trata de personas. Canadá acaba de nombrar el SAR en contra del fentanilo, o sea, un oficial con mucha experiencia exclusivamente dedicado, con una oficina exclusiva dedicada a analizar, combatir, perseguir esa tragedia del fentanilo. Y todo esto en menos de un mes. Todo esto ha sido rápido porque cuando te ponen el pie en el cuello, cuando te amenazan con acabar con tu economía e incluso acabarte como país y anexarte como el Estado 51, como lo dice el señor Trump, no sabemos si es burla, no sabemos si es broma. Entonces los canadienses se ponen serios, nos ponemos serios y nos ponemos a hacer lo que debimos hacer toda la vida, que es trabajar y sacar nuestro país adelante sin pena, sin pereza, sin complejos, sin pedir disculpas, con todas las de la ley. Cualquiera de estos proyectos, amigos, amigas, que les estoy nombrando, 6 proyectos, 6 iniciativas. No estoy hablando de un partido político en específico. No estoy haciendo apología ni campaña a ningún candidato político. Este programa no es para eso. Pero uno solo que se concretara cambiaría definitivamente la realidad económica canadiense. Con que solamente llevaran a cabo, y aquí tengo un mapa del tren, de Toronto a Quebec, pasando por Peterborough, Ottawa, Gatineau, Trois-Rivières y la ciudad de Quebec. Ahí hay 18 millones de personas en esa línea que se podrían beneficiar. Y si se extiende hacia el sur hasta Windsor, estamos hablando de 24 millones de personas, casi que el 60% de la población canadiense. Se podría beneficiar. ¿Cómo? ¿Cómo nos beneficiaríamos? Después de una pequeña pausa, les voy a decir, porque esto es una realidad, esto se viene con beneficios, con incentivos, con mucho empleo, con bendiciones para todos y todas las personas que me escuchan, los que viven en este país, los que son residentes, los que son ciudadanos y los que están por hacerse residentes o ciudadanos también. Para ellos también van a venir las bendiciones. Gracias por escuchar Academia Inmobiliaria con Jorge Ortiz. Te invitamos a suscribirte al canal para recibir información importante del fascinante mundo inmobiliario en Canadá.